Era el año 1917. Europa estaba sumida en la Primera Guerra Mundial, una época de incertidumbre y dolor. Las noticias de muerte llegaban desde el frente, los pueblos se llenaban de miedo, y el cielo parecía guardar silencio ante el clamor de millones de almas. En medio de esa oscuridad, en un rincón humilde de Portugal llamado Cova da Iria, cerca del pueblo de Fátima, Dios decidió hablar a través de los más sencillos, 3 niños pastores. Sus nombres eran Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Jacinta y Francisco Marto, de 7 y 9. Pastoreaban ovejas cada día entre colinas y encinas, ajenos a la grandeza del mundo, pero destinados a presenciar uno de los acontecimientos más misteriosos y sobrecogedores de la historia moderna, el llamado Milagro del Sol. Todo comenzó el 13 de mayo de 1917. Aquel día, mientras cuidaban a su pequeño rebaño, los niños vieron un relámpago en el cielo despejado. Creyeron que se avecinaba una tormenta y se apresuraron a recoger a las ovejas, pero un segundo destello los detuvo. Sobre una encina, vieron a una señora de indescriptible belleza, vestida de blanco brillante, con un manto bordeado de oro. Su rostro irradiaba ternura y serenidad. Las manos entrelazadas sostenían un rosario. Era la Virgen María. Con voz dulce, les pidió que rezaran el rosario todos los días por la paz del mundo y por el fin de la guerra. También les pidió que volvieran allí el día 13 de cada mes durante 6 meses consecutivos. El mundo no tardó en enterarse. Algunos creyeron, otros se burlaron. Los niños fueron objeto de interrogatorios, amenazas e incluso detenciones por parte de las autoridades civiles que intentaban obligarlos a retractarse. Pero ellos, firmes en su inocencia, repetían lo mismo. Vimos a una señora más brillante que el sol. En junio, julio, agosto y septiembre, la Virgen volvió a aparecerse dejando mensajes de penitencia, oración y conversión. Anunció que Dios estaba profundamente ofendido por los pecados de la humanidad y que si no se cambiaba el rumbo, vendría otra guerra aún peor, bajo el pontificado de Pío XI. También les confió secretos que permanecerían ocultos por años, conocidos después como los 3 secretos de Fátima. La multitud que acompañaba a los niños crecía con cada aparición. Decenas de personas se transformaron en cientos, y cientos en miles. Algunos asistían por fe, otros por curiosidad o incluso para burlarse. Pero todos quedaban conmovidos por la convicción de los pequeños y la paz que decían sentir en la presencia de la Señora. En la aparición de julio, la Virgen prometió un milagro visible para que todos creyeran. Ese anuncio corrió por Portugal como fuego. El 13 de octubre, día de la última aparición, miles de peregrinos se encaminaron hacia Fátima, desafiando la lluvia y el escepticismo de las autoridades. Aquel 13 de octubre de 1917 amaneció gris, lluvioso y frío. Los caminos estaban llenos de barro, pero más de 70,000 personas se reunieron en Cova da Iria. Algunos testigos hablaron de hasta 100,000. Había campesinos, sacerdotes, ateos, periodistas y hasta científicos. La lluvia caía sin cesar, empapando la ropa y el suelo, mientras el viento azotaba las mantas y paraguas. A las 12 del mediodía, los niños, empapados y temblando, comenzaron a rezar el rosario. A la 1 de la tarde, hora solar, Lucía exclamó: «¡Silencio! ¡La señora viene!». De repente, la lluvia cesó. La multitud se calmó. Los niños vieron el resplandor que precedía siempre a la aparición, y sobre la encina apareció la Virgen más radiante que nunca. Lucía habló con ella. La señora se presentó como Nuestra Señora del Rosario y pidió que se construyera allí una capilla en su honor. Les pidió a los hombres que dejaran de ofender a Dios, que rezaran y se arrepintieran. Luego, extendió las manos hacia el cielo mientras su rostro se tornaba grave y su mirada se perdía en el horizonte. Fue entonces cuando ocurrió lo que el mundo llamaría desde ese día el milagro del sol. De pronto, las nubes se abrieron y el sol apareció en el cielo como un disco de plata. Pero no era la luz normal del sol, podía mirarse directamente sin lastimar los ojos. Miles de personas levantaron la vista y lo vieron girar sobre sí mismo.
emitir luces de todos los colores, amarillo, rojo, azul, violeta, que se reflejaban sobre la tierra, las montañas y las ropas de la multitud. Era como si el sol danzara. Durante 10 minutos, el astro pareció girar vertiginosamente, detenerse, volver a moverse, lanzar destellos que iluminaban todo con tonos cambiantes. Algunos gritaron, otros lloraban, otros rezaban en voz alta. Muchos cayeron de rodillas, convencidos de que estaban presenciando el fin del mundo. Los colores se mezclaban en un espectáculo que ninguna palabra humana podía describir. De repente, el sol pareció desprenderse del cielo y avanzar en zigzag hacia la tierra. Un grito unísono de terror recorrió la multitud. «¡Está cayendo! ¡Va a destruirnos!», exclamaron muchos. Pero en un instante, el sol se detuvo en seco y regresó a su posición normal. La gente respiró aliviada. Un silencio reverente se apoderó del lugar. Algunos lloraban de emoción, otros rezaban de rodillas, otros permanecían inmóviles, incapaces de comprender lo que acababan de ver. La tierra, antes empapada de lluvia y barro, estaba completamente seca. Las ropas mojadas de la gente estaban secas como si hubieran sido tendidas al sol durante horas. Los escépticos quedaron sin palabras. Los creyentes lloraban de alegría. Los periódicos portugueses, incluso los anticlericales, tuvieron que reconocer el fenómeno. El O Século, un diario de Lisboa que había enviado a un periodista incrédulo, publicó un artículo con el título «El prodigio del sol, fenómeno increíble presenciado por miles de personas en Fátima». Los testimonios coincidían. El sol había danzado. El fenómeno se observó hasta a varios kilómetros de distancia y no había explicación científica convincente. Ni ilusiones ópticas, ni alucinaciones colectivas justificaran la exactitud con que tantos testigos describieron el mismo hecho. El milagro fue visible no solo para los que estaban cerca, sino también para observadores en pueblos aledaños. Para los 3 pastorcitos, aquel momento fue el cierre de algo más grande que ellos. Mientras el pueblo veía el sol moverse, los niños tuvieron visiones sucesivas. Vieron a San José con el niño Jesús bendiciendo al mundo, luego a la Virgen del Rosario con el niño, y finalmente a la Virgen vestida de luto, como Nuestra Señora de los Dolores, junto a Jesús adulto, que también bendecía a los presentes. Era un mensaje completo, la promesa de redención, la invitación a la oración, y la advertencia del dolor que provoca el pecado. Todo se cumplía tal como la señora había dicho. Después del milagro, Fátima se convirtió en un santuario de fe y esperanza. Los pequeños pastores siguieron viviendo su llamado con pureza y humildad. Jacinta y Francisco murieron poco después, víctimas de la epidemia de gripe que azotó Europa, tal como la Virgen les había anunciado. Ambos fueron beatificados y luego canonizados. Lucía vivió muchos años más, hasta 2005, en un convento carmelita, custodiando el mensaje que la Virgen le había confiado. Fue ella quien relató con detalle las apariciones y los secretos, dejando testimonio de uno de los más grandes misterios del siglo XX. El milagro del sol no fue solo un prodigio astronómico, sino una manifestación de la misericordia divina. Fue una llamada al arrepentimiento, una advertencia y una promesa. En un tiempo en que el hombre confiaba más en las armas que en Dios, el cielo se abrió para recordar que la verdadera luz no viene del sol, sino del corazón del Creador. Aquel 13 de octubre, el cielo se inclinó sobre la tierra para recordarle a la humanidad que no está sola, que la oración y la conversión son el camino de la paz. Más de un siglo después, el milagro de Fátima sigue conmoviendo a creyentes y escépticos por igual. Los testimonios permanecen, los archivos de prensa aún pueden leerse, y los peregrinos siguen caminando hacia la cova de Airía, con rosarios en las manos y esperanza en el corazón. Cada 13 de octubre, el santuario se llena de luces, cantos y lágrimas, y aunque el sol no vuelve a danzar, su mensaje continúa brillando. Rezad el rosario todos los días, haced penitencia, no ofendáis más a Dios, que ya está demasiado ofendido. El milagro del sol fue un acto de amor celestial. No fue un espectáculo, sino un signo,
un recordatorio de que el cielo aún habla a la tierra y que la Virgen María, Madre de todos, sigue intercediendo por la humanidad. Aquel día, en Fátima, el sol no solo giró en el cielo, sino que giró el destino espiritual del mundo y encendió en miles de corazones la certeza de que, aún en la oscuridad, Dios aún permite que la luz brille.